Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la tierra de Judá, el ambiente era tenso. Las murmuraciones en la ciudad de Hebrón se susurraban como ecos en un valle. David todavía estaba repleto de asombro por la unción que había recibido, y su corazón latía con un ferviente deseo de obedecer a Dios. Esa noche, mientras oraba, un destello de luz iluminó su habitación. La voz del Señor resonó en su espíritu: David, tú has sido elegido como rey, y no debes olvidar que mi pacto es eterno. Te haré grande entre las naciones, y tu trono perdurará para siempre. 2 Samuel 7:16. Escuchando estas palabras, David se postró con la cara en el suelo, maravillándose ante la grandeza del Señor. ¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? 2 Samuel 7:18. En su corazón, cargaba la incertidumbre y la esperanza. Conocía los desafíos que vendrían al liderar a su pueblo los días siguientes. El pueblo de Israel clamaba por unidad. En el norte, las tribus de Israel empezaron a manifestar su deseo de unirse bajo el liderazgo de David. Entonces, desde su refugio en Hebrón, envió mensajeros a aquellas tierras, invitando a los ancianos a que lo reconocieran como su rey. Un aplauso de esperanza resonó cuando los representantes llegaron ante él, y en un pacto tácito, David fue ungido como rey sobre todo Israel. 2 Samuel 5:3. Sin embargo, su ascenso no fue sin oposición. Saúl aún tenía partidarios en las tribus, y Abner, el capitán del ejército de Saúl, intentó establecer a Isboset, hijo de Saúl, como rey sobre Israel. El conflicto era inevitable. La guerra se cernía sobre el reino, y el cielo parecía encapotarse en el corazón del pueblo. En medio de la batalla y la confusión, David buscó la guía del Señor. Se apartó de la voz de los hombres y se dirigió a su Dios. Su oración era ferviente: dame luz, Señor. Muéstrame el camino que debo seguir. 1 Samuel 30:8. En respuesta, Dios reveló su plan, asegurándole victoria sobre sus enemigos. Mientras las tribus divididas se preparaban para la confrontación, la tensión aumentaba. David, ahora con el respaldo de un ejército leal, estaba listo para enfrentarse al desafío. Se armaría no solo de espadas y escudos, sino de fe inquebrantable y promesas divinas. En su corazón, una verdad resonaba: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La guerra se desató y las fuerzas se encontraron en el campo. Una batalla feroz se libró, y en medio de la contienda, figuras de traición y rivalidad surgieron. El eco de las espadas, la agitación de los hombres, y las súplicas a Dios formaban un sinfín de pruebas. A pesar de la lucha, la victoria fue asegurada. David se enfrentó no solo a sus enemigos externos, sino también a los traumas internos que envolvían su vida. La complejidad de su corazón humano lo llevaba a cuestionar sus decisiones, pero la gracia del Señor lo sostenía. Después de la victoria, David corrió hacia el tabernáculo, trayendo el arca del pacto a la ciudad, proclamando: traeremos alegría a la tierra, porque Dios está con nosotros. 1 Crónicas 3:25, y en ese momento de júbilo, comprendió que el reinado no solo era un título, sino una responsabilidad de ancianidad y sabiduría que esperaba por delante. Mientras danzaba ante el Señor, su corazón palpitaba al ritmo del plan divino. Pero entonces, se escuchó una voz inquietante desde las sombras del reino, sugiriendo un desafío aún mayor a la fidelidad del rey. El abrazo de lo divino y lo humano ahora colisionaba, y dentro del alma de David se percató de que lo conocido palidecería ante lo que estaba por venir. Y así, el plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse de maneras que David aún no podía comprender, prometiendo revelaciones que cambiarían la historia por siempre. La mañana se despertó sobre Jerusalén, y el fresco aire traía consigo un sentido renovado de esperanza. David, con el arca del pacto en su corazón y una nueva misión en su vida, miraba al horizonte con determinación. Sin embargo, la inquietud de la noche anterior aún resonaba en su espíritu. La voz desde las sombras continuaba susurrando, y se preguntaba qué desafío Satanás pudiera estar preparando en su contra. Él sabía que el trono no era solo un símbolo de poder, sino también de responsabilidad, y su oración diaria se convertía en un clamor profundo por dirección divina. Señor, guía mis pasos. Porque mi alma busca tu consejo, y mi corazón anhela tu sabiduría. El eco de su súplica se disipó entre los murmullos del pueblo, y pronto, se convocó una asamblea de líderes, ancianos y guerreros. Todos los ojos estaban sobre David, quien se mantuvo firme en su lugar, con la conciencia de ser nuevo rey de Israel. Desde el fondo de su ser, él recordaba las palabras de Dios: los que confían en mí,
no serán avergonzados. Salmo 25, 2. En medio del consejo, las tensiones comenzaron a crecer cuando uno de los hombres, un anciano de la tribu de Benjamín, levantó la voz. ¿Hasta cuándo los hombres de Judá dominarán a las otras tribus? Is-Boset, hijo de Saúl, debería reinar sobre nosotros. Es la voluntad de nuestros ancestros, y estoy cansado de la dominación de tu tribu. David sintió que el aire se cortaba a su alrededor. Aquel desafío podría hacer que el pueblo se dividiera una vez más, tal y como había sucedido en tiempos de Saúl. No debemos permitir que el odio destruya nuestra unidad. No es suficiente la guerra que ya hemos enfrentado, respondió con firmeza, recordando que era llamado a ser pacificador. Una mirada perceptiva de Abner, el comandante de las fuerzas de Is-Boset, cruzó el salón. Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. Abner se levantó, y con voz poderosa, dijo, si es la voluntad del pueblo unirse bajo el reinado de David, entonces deberemos buscar caminos para que así sea. Pero, si se me exige lealtad, mi lealtad no será ciega. La tensión aumentó, y las palabras de Abner comenzaron a sembrar la discordia en los corazones de los presentes. En privado, David se volvió hacia el Señor, clamando en una desesperada petición. Señor, los hombres luchan no solo contra mí, sino también contra tu visión. Te imploro que traigas paz a este pueblo. En tus manos, espero protección y dirección. Mientras oraba, un rayo de luz parecía caer sobre él, como recordándole que la batalla no era solo física. Era una lucha espiritual, la cual requería no solo valor, sino también estrategias divinas. David recordó las promesas que había recibido y comprendió que los planes de Dios a menudo se realizaban en medio de adversidades. Días después, mientras se organizaba una reunión en la frontera de las tierras de Judá y de Israel, Abner se presentó ante David, proclamando su disposición a unir las tribus pero con una condición, la renuncia a la venganza. David, convencido de que la gracia debía prevalecer, aceptó. Cuando Abner se marchó, un desasosiego se apoderó del corazón de David. Sin embargo, una voz en su interior, más fuerte que cualquier otra, decía, el falso camino de la rivalidad será cubierto por el soplo de unidad y amor. Así, el camino parecía despejarse ante él, y una nueva revelación espiritual comenzaba a brotar. Pero, en las sombras del reino, un agente del caos observaba. Una traición mortal estaba en ciernes, amenazando la reconciliación que se forjaba con tanto esfuerzo. Alguien en la propia casa de David se disponía a preparar una encerrona, y la pregunta resonaba en su alma, ¿quién será el que se alzará contra mí? Entonces, en el corazón del conflicto y la esperanza, la historia de David se entrelazaba con el misterio del plan soberano de Dios, dejando a la espera la revelación de un giro trascendental que cambiaría el destino no solo del rey, sino de toda Israel. Mientras el sol se ponía tras las montañas, un espectro de incertidumbre se cernía sobre Jerusalén. David había logrado un avance con Abner, pero el murmullo de traición pugnaba por hacerse audible. Cada sonido de la noche parecía llevar la advertencia de que el enemigo, oculto en las sombras, aguardaba el momento oportuno para atacar. Aquella noche, David se retiró a su habitación, su corazón agitado por pensamientos que lo mantenían alerta. Las palabras del anciano de Benjamín resplandecían en su mente. ¿Hasta cuándo los hombres de Judá dominarán? Esa pregunta resonaba en su espíritu como un eco de discordia. La paz que tanto deseaba se sentía lejana, y la voz de Dios parecía estar envuelta en un silencio inesperado. Señor, ¿por qué temo si eres mi refugio y mi baluarte? Murmuró, sus ojos cerrados en ferviente oración. Mientras se mantenía en oración, repentinamente, la puerta se abrió con un suave chirrido, dejando entrar a Aitofel, su consejero más sabio. La mirada de Aitofel era profunda, sus ojos reflejaban la conciencia de que el tiempo vital se agotaba. Rey David, he oído rumores de que algunos se están alineando en secreto con Is-Boset. Hay quienes en mi círculo ambicionan la guerra. David se sintió sacudido. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué no han buscado la paz?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad por su pueblo. Aitofel, como un rayo, le respondió, la discordia siempre encuentra su camino en los corazones de los hombres. Pero temo que hay alguien cercano que contempla la traición, un corazón que se ama a sí mismo más que a la nación. La preocupación se apoderó de David, quien recordó las palabras de Salmo 55, 12-14, donde se decía que no era el enemigo quien lo ofendía, sino aquel que había estado en su consejo. ¿Podría ser Absalón?, se preguntó.
La traición podría venir de cualquier lugar, incluso de su propio linaje. En silencio, David entendió que la guerra no solo se libraría con espadas, sino también con sabiduría. La noche se hacía larga, y el viento del desierto susurraba palabras de advertencia. Después de un tenso diálogo, David decidió llamar a sus guerreros más leales. Debemos estar alertas, les advirtió. El enemigo puede asediar las puertas de nuestra unidad. Aquella atmósfera densa fue interrumpida por un revolucionario pensamiento. Una revelación tomó forma en la mente de David: si buscaba la paz, debía también convertirse en el mediador del perdón. Un rey que busca venganza nunca encontrará descanso, recordó. Sus palabras extraídas del corazón de Yahvé. Los días se convirtieron en semanas mientras la tensión aumentaba, y una chispa de traición se avivaba. David se entregó al estudio de las Escrituras mientras clamaba por la intervención de Dios. En su soledad, sus ojos encontraron la promesa de Romanos 8 y 28, recordando que todo trabaja para bien. Sintiéndose renovado, el rey lanzó un mensaje a todas las tribus, proclamando la invitación al entendimiento. Juntos tenemos un propósito divino, un llamado a unir esta tierra desmenuzada. Pero en el fondo de su corazón, sentía la sombra de la traición avanzando hacia él. Mientras tanto, un complot crecía en el silencio, alimentado por el resentimiento. Un antiguo aliado en su círculo creía que la ambición de poder podría ser satisfecha, y su corazón oscurecido planeaba desestabilizar al rey. Entonces, en la calma de la noche, una luz brillante se reveló ante David. Con claridad, sintió la presencia de Dios que le susurraba: las decisiones que tomes moldearán el futuro de Israel. Recuerda siempre que yo tengo un plan en medio del caos. Así, la pregunta resonaba en su corazón como un eco eterno: ¿el camino del amor y la gracia prevalecería sobre la traición planeada? En ese momento, la comprensión de un divino secreto comenzó a desenredarse: a través de tu sufrimiento, traeré grandes cosas, y será un testimonio para las generaciones. La historia de David estaba lejos de concluir, más bien, apenas comenzaba a revelar el gran diseño del plan soberano de Dios, donde un conflicto podía dar vida a milagros que transformarían no solo su vida, sino la de toda la humanidad. En la bruma de la mañana, un nuevo día surgía por encima de Jerusalén. No obstante, el pesimismo aún inspiraba sombras en el corazón de David. La revelación de la noche pasada lo había llenado de esperanza, pero también de una creciente inquietud. ¿Alguna vez comprenderemos el camino que has trazado, Señor?, se preguntó mientras caminaba por la azotea de su palacio, observando la ciudad que siempre había anhelado unificar. Sin embargo, su mente estaba asediada por las intrigas que se cocinaban dentro de su círculo más cercano. Su consejero, Aitofel, había dejado caer la pesada carga de una revelación inquietante, y las noticias de la traición propagándose como un veneno en la sangre militar de Israel estaban presentes. En su búsqueda de respuestas, David decidió convocar a sus capitanes. Con el rostro lleno de determinación, se reunió en la sala del trono, rodeado de los hombres que había guiado en numerosas batallas. Hermanos míos, comenzó, su voz resonando con fuerza, la unidad de nuestra nación es más crucial que nunca. Un espíritu de discordia está intentando infiltrarse entre nosotros, alimentando enemistades mugrientas. Debemos permanecer firmes. Uno de los capitanes, Joab, se adelantó. Rey, muchos han sucumbido a la tentación de volver a Is-Boset, embriagados por las promesas de poder. Te servimos, pero tememos que algunos de nuestros hermanos hayan perdido el norte. David sintió la angustia palpitante en su pecho. Su alma ansiaba la paz, pero ante su mirada se dibujaba un panorama desolador. No dejemos que el miedo dirija nuestras decisiones. Recordemos lo que está escrito en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra fuerza se renueva en la confianza que depositamos en el Altísimo. Con un asentimiento, sus hombres se alinearon detrás de él, reconociendo la verdad de sus palabras. Aunque las dudas aún oscurecían el horizonte en los días siguientes, David diseñó estrategias en busca de la reconciliación entre las tribus. Envió mensajeros a cada rincón de Israel, llevando un llamado a la unidad. Seamos un solo pueblo, proclamaba la carta. Caminemos juntos en la luz de Yahvé. No permitamos que las divisiones nos conduzcan a la destrucción, pero en el corazón de la ciudad, la intriga seguía creciendo. Los ojos vigilantes de los que conspiraban observaban cada movida del rey. Mientras tanto, un susurro ágil como la serpiente se deslizaba entre aquellos que anhelaban despojar a David de su trono. Jonatán, el hijo de Saúl,
se convirtió en un mensajero entre ambos bandos, sintiendo en su pecho la lucha entre lealtad a su padre y justicia hacia un rey que había mostrado bondad con su linaje. Una noche, en medio de la incertidumbre, David se retiró a orar nuevamente. Señor, si este es un tiempo de prueba, te pido que me des sabiduría divina y discernimiento para que pueda guiar a tu pueblo por el sendero correcto. En su súplica, el cielo pareció abrirse y David escuchó una voz serena: tus caminos no son mis caminos, y tus pensamientos no son mis pensamientos. Permíteme obrar en medio de esta tormenta. De repente, la certeza en su corazón se duplicó. Entendió que el desasosiego y la traición no eran el final de su historia, sino una etapa de preparación para algo grandioso. Nada es imposible para Dios, se recordó a sí mismo, y en ese momento, su angustia se transformó en determinación. En el próximo amanecer, 5 hombres estarían eligiendo un camino que podría llevar a la guerra o a la paz. El enemigo se ha sentado entre nosotros, pensó David, pero en la oscuridad siempre hay luz. Y así, una nueva trama se tejía en la historia de Israel, donde la intersección del amor divino y la traición humana estaba a punto de manifestar el plan soberano de Dios, uno que podría impactar la historia de la nación para siempre. Mientras la brisa matutina soplaba sobre las murallas de Jerusalén, David se dio cuenta de que el próximo movimiento sería crucial. La paz de su pueblo dependía de decisiones que deberían ser tomadas con tanto coraje y fe. No puedo hacerlo solo, murmuró al viento, sintiendo que Dios aún tenía más que revelarle. ¿Cuál sería el siguiente paso en este divino entrelazado? La incertidumbre latía, y la promesa de un desenlace aún desconocido vibraba en el aire. La luz del día apenas comenzaba a asomar cuando David fue despertado por el sonido de un tumulto en las calles de Jerusalén. Su corazón se aceleró. Las voces de su pueblo eran una mezcla de preocupación y esperanza, pero él no podía escapar de la sensación de que se estaba gestando un cambio radical. Salió rápidamente al balcón y vio a sus súbditos congregarse, sus rostros marcados por la inquietud, mientras otros llevaban mensajes de lugares lejanos. ¿Qué sucede?, preguntó David, su voz firme y clara. Un anciano, con el rostro surcado por la sabiduría acumulada en años de servicio a su rey, se adelantó. Rey David, Is-Boset ha sido asesinado. Los hombres de su consejo lo han depuesto y nos traen noticias de la confusión en el norte. Hay quienes claman por tu regreso, deseando unificar nuevamente al pueblo, pero también hay quienes creen que este es el momento de tomar las riendas. David sintió una oleada de asombro. La noticia del asesinato de Is-Boset no solo traía consigo sangre y traición, sino que también era la llamada de Dios a cumplir una promesa. Sin embargo, el eco de su oración resonaba en su interior. Señor, ¿es este el cumplimiento de tu propósito, o se esconderá en las sombras de la venganza? Llamó a Aitofel, quien había regresado del consejo de los hombres leales a Is-Boset. Debo saber tu consejo. ¿Cómo debemos proceder? Aitofel, aunque leal, había sentido el cambio en el aire. Rey, este es el tiempo de actuar con sabiduría. Aún no está claro quiénes son tus amigos y quiénes tus enemigos. Envía mensajeros a las tribus, solicita su lealtad, busca la paz. Pero no olvides que el temor puede haber puesto garras en sus corazones. David meditó en estas palabras. Bajo la guianza de Dios, la violencia no debía prevalecer. Sin embargo, había otros que miraban dentro de los recovecos de su reino, listos para aprovechar la oportunidad. Convoca a los líderes de las tribus, ordenó David, decidido a buscar una reconciliación genuina. Al reunir a los ancianos y líderes en el salón de reuniones del palacio, David sentía una mezcla de esperanza y angustia. Hermanos, hemos atravesado momentos oscuros, y me han llegado noticias alarmantes de desconfianza. Pero la sangre de nuestro pueblo no debe ser derramada una vez más. ¿Qué hay de nuestras promesas de lealtad hacia el Dios Altísimo y hacia este hogar que compartimos? La respuesta no tardó en llegar, un murmullo de aprobación corrió entre ellos. De repente, un hombre robusto se levantó. Era Abner, el comandante del ejército de Is-Boset. Rey David, quisiera hablar. Y, en su declaración, actuó como un puente entre el pasado y el futuro. La unificación de nuestros pueblos debe empezar aquí y ahora. Reconozcamos que Yahvé te ha ungido como rey, y que es hora de que cese la enemistad. David sintió la mano de Dios sobre su corazón. El poder de la reconciliación empezaba a moverse en aquel recinto. Aitofel observaba en silencio, analizando cada palabra, cada expresión.
La luz del entendimiento iluminó la sala mientras David concluyó: si el Señor desea que seamos un solo pueblo, entonces así será, y juntos seremos un reflejo de su gloria. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la traición seguía acechando en la sombra. Ya había quienes tramaban su caída, personas que no aceptarían un rey de la casa de Judá. Así, como un manto oscuro, un nuevo plan se tejía tras las cortinas de la historia. Mientras se disolvían las reuniones, David se retiró a sus aposentos. Señor, tu plan es más grande de lo que podemos imaginar. ¿Pero quién se alzará contra tu escogido? En ese instante, un frío estremeció su ser. La voz que había escuchado en la oración de la noche anterior resonó nuevamente: Hijo mío, el camino que has de recorrer está lleno de pruebas, pero en cada una de ellas aprenderás lo que significa confiar en mi promesa. La revelación surgía en medio del tumulto, y el corazón de David se llenó de determinación. Sabía que una guerra espiritual estaba en marcha. Revélame él. Siguiente paso, Señor, clamó con fervor. Y así, mientras las sombras se ganaban la noche, un profundo sentido de propósito comenzó a tejerse en su alma. Un cambio está a la vista, murmuró David, y la sombra de la traición puede dar paso a una revelación divina. El aire vibraba, y el misterio del plan soberano de Dios empezaba a manifestarse, mientras el rey contemplaba un futuro incierto, brillando con la esperanza de lo que estaba por venir. Al amanecer del día siguiente, David se levantó con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, pero también con una chispa de esperanza que iluminaba su espíritu. Sabía que el pueblo anhelaba la unidad, anhelaba paz, y esa meta se inscribía profundamente en el corazón del propósito divino. Se vistió con su manto real, sintiendo el roce de la tela como un recordatorio de su compromiso con Yahvé y con su pueblo. David convocó a sus consejeros a una reunión, incluso a Abner, quien había sido un pilar en la resistencia del reino. Cuando todos se reunieron, David habló con una voz cargada de la solemnidad del momento: Hermanos, la noticia de la muerte de Is-Boset nos ha traído una vez más a un punto decisivo. No solo debemos preocuparnos por la unificación de nuestras tierras, sino también por los corazones de aquellos que aún son fieles a la casa de Saúl. Abner asintió, mostrando su lealtad renovada: Rey, es tiempo de un nuevo pacto, un acuerdo que no solo unifique, sino que también fortalezca a Israel en su totalidad bajo tu liderazgo. Si buscas establecer la paz, debemos enviar mensajeros a las tribus del norte y guiarlos a la reconciliación, cada uno de ellos con sus voces, clamando por la unidad. David sintió como si una brisa celestial le susurrara al alma. Haré como sugieres, pero primero invocaré la bendición de Dios sobre nuestras acciones. Solo así, nuestros caminos estarán sellados con sabiduría. Así, convocó a un grupo de sacerdotes y levitas. En un lugar elevado, rociaron aceite sobre el nuevo altar que se había construido, elevando oraciones y sacrificios por la paz. Señor Dios de nuestros padres, escucha nuestra súplica. Que este nuevo pacto que forjamos tenga tu sello y que cada corazón se rinda a tu voluntad. Mientras sacrificaban el cordero perfectamente limpio, los ecos de sus súplicas resonaban en el cielo. David sabía que cada palabra, cada lágrima vertida, era un eco del corazón de Dios llenando el vacío de incertidumbre. En ese momento, un mensajero llegó. Traía noticias de las tribus del norte que habían escuchado la proclamación de David y que clamaban por ser parte de esta nueva visión. Sin embargo, en sus ojos había un destello de inquietud. Rey, algunos se resisten. Hay quienes aún creen que el linaje de Saúl debe prevalecer y ellos tienen a un hombre a quien siguen. David sintió que el aire se volvía pesado. ¿Quién es este hombre que se atreve a desafiar el propósito de Dios?, preguntó con firmeza. Se llama Mepiboset, hijo de Jonatán, que todavía es leal al recuerdo de Saúl. Sorprendido por el nombre, David sintió una punzada de compasión, recordando la amistad que tuvo con Jonatán. Si es de la casa de Saúl, debe venir ante mí. Lo haré por la memoria de mi amigo, su padre. Íntimamente consciente del peligro que acechaba, David tomó la decisión de enviar mensajeros al encuentro de Mepiboset. Debemos prepararnos. En nuestra búsqueda de la paz, debemos estar listos para enfrentar la traición. Señor, confío en ti, y en tu plan que traza el camino, incluso en la adversidad. Mientras las respuestas de cada tribu comenzaban a fluir hacia él, David sintió el pulso del plan de Dios resonando en su pecho. Entendió que el camino hacia la unidad estaba pavimentado con desafíos, pero también era el terreno donde verían la mano de Dios toparse con la desesperanza. Pero a medida que los días pasaban, la atmósfera se tornaba más tensa.
Los susurros de la deslealtad flotaban en los pasillos del palacio, y David no podía ignorar la advertencia divina que palpitaba en su espíritu. Señor, clamó, tu plan es un misterio que voy a seguir, pero que todos los días me enfrento a las sombras que amenazan la paz. ¿Acaso hay más en este relato, más que una historia de guerra y unidad? En respuesta, el aire parecía espesar, como si el universo se detuviera por un instante, y la voz que resonó en su mente se tornó clara: el camino hacia el reino abarca más que batallas externas. Está forjado en la vida y la redención de aquellos que crees perdidos. Con el corazón latiendo con fuerza al recibir la revelación, David supo que cada elección tendría repercusiones eternas. La historia aún no contada de su reino estaba a punto de desvelarse, y el misterio de Dios se entretejía entre las decisiones que estaban por venir. Mientras los días avanzaban, David decidió no dejarse distraer por la sombra del temor que amenazaba su reino. Se sentó en el trono, rodeado de sus consejeros, mientras la preocupación se cernía sobre la sala. No podemos olvidar la lección de nuestros ancianos, quienes enfrentaron tempestades. Nuestros corazones deben estar firmes, firmados en el pacto que hemos forjado con nuestro Dios, exclamó David con voz resonante, buscando infundir coraje entre su gente. El consejo tomó un giro inesperado cuando Joab, comandante del ejército, levantó su voz. Rey, la lealtad es a veces un manto que se arrastra por los caminos de la traición. Si el hijo de Jonatán viene, ¿podemos confiar en él, o será una trampa de los enemigos del reino? Su mirada lo advertía de que la lealtad no siempre era transparente, y los susurros de la traición podían estar escondidos tras una sonrisa. Sin embargo, David tuvo en cuenta su pasado, los jinetes que competían por su favor, los peligros del reino que se habían agazapado tras palabras dulces. ¿Acaso no era el amor que compartía con Jonatán lo que me ligaba a su legado?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Mientras la culpa del pasado le presionaba, la esperanza brillaba a través de la bruma de la incertidumbre. Algunos días después, mientras la expectación crecía, llegó el momento de recibir a Mefiboset. Los mensajeros enviados a su encuentro regresaron con un informe: viene, rey, pero se presenta con temor, su condición le ha hecho una sombra en la vida. No es un guerrero, sino un hombre quebrantado. Cuando finalmente se presentó, David observó con compasión al hijo de su amigo, un hombre que se movía con dificultad, arrastrando sus pies. Su corazón se conmovió al ver la imagen del pasado desvanecido, un eco de la nobleza de Jonatán. A su llegada, Mefiboset cayó postrado ante el rey, incapaz de ocultar su miedo y vulnerabilidad. ¿Qué tienes en mente, rey David? Soy un perro muerto de la casa de Saúl, murmuró, su voz temblorosa resonando en el silencio del salón. David sintió una oleada de amor y un sentido de ministerio divino al contemplar al hombre postrado ante él. Mefiboset, no temas, porque he venido para restaurarte. Te devolveré todas las tierras de tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, proclamó David con una voz llena de autoridad y gracia. Las palabras de David fueron un bálsamo, un eco del antiguo pacto que había mediado entre su padre y el rey justo. Mefiboset levantó la mirada, la mezcla de incredulidad y asombro en sus ojos. ¿Qué forajido me has visto, pues has tenido compasión de mí?, cuestionó, mientras el corazón de David vibraba con el peso de la redención. En aquel momento, la atmósfera cambió, las tribus cercanas comenzaron a escuchar sus palabras resonar y la nube de descontento en el reino empezaba a disolverse. La llegada de Mefiboset no solo traía un nuevo significado a las promesas de unidad, sino que también era un símbolo del poder transformador de la gracia de Dios. Era el principio de un nuevo pacto de reconciliación, donde la historia de un corazón quebrantado podría entrelazarse con el futuro prometedor de Israel, pero no todo estaba acabado. Los ecos de la resistencia aún reverberaban por el reino. Aquellos que aún veían en Saúl a su rey legítimo no habrían de rendirse fácilmente. En medio de todas las alabanzas y esperanzas levantadas, Dios susurraba a David: esa redención tendrá un costo, y el camino hacia la paz será marcado con sangre y sacrificio. David sintió la alarma en su alma, el misterio aún se tejía a su alrededor. «Oh, Señor», clamó en su corazón, ¿qué más traerá tu mano? ¿Qué juicio o gloria se desplegará sobre mi vida y mi reino a medida que se avanza en este camino? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, iluminando el cielo ardiente de rojo, la voz de Dios resonó nuevamente: aún hay más en el plan, David. Mi propósito nunca se detiene, la historia de Israel está a punto de cruzar a un nuevo destino. Mientras la noche envolvía a la ciudad de Hebrón, la inquietud se mantuvo latente entre los súbditos de David. Rumores de descontento y divisiones comenzaron a circular, sembrando dudas en los corazones de los israelitas.
La lealtad al rey ungido se veía amenazada por las viejas lealtades hacia Saúl, que aún permanecían entre algunos guerreros. Los ecos de su reinado resonaban como sombras sobre el presente, recordando tiempos de conflicto y división en el palacio. David medía cada palabra y acción, consciente de la fragilidad de la paz recién establecida. En su interior, la voz de Dios seguía resonando, instando a su corazón a considerar la magnitud de lo que se gestaba. La redención tendrá un costo, repetía en su mente, mientras se preparaba para enfrentar el desafío que se avecinaba. Fue entonces que recibió la visita de un anciano consejero, Aitofel, cuya sabiduría y experiencia eran reverenciadas por todos. Rey, el descontento crece entre las tribus, advirtió el anciano. Hay quienes conspiran en oscuridad, buscando un líder que reclame el trono de su rey caído. Absalón, hijo de Saúl, está ganado para sus causas. El nombre de Absalón traía consigo recuerdos de una ascendencia atormentada por la ambición. Así, el corazón de David se llenó de temor. ¿Qué puedo hacer para contener esta rebelión antes de que crezca?, inquirió, su voz llena de angustia. Aitofel, con un aire de determinación, sugirió: convoque a los líderes de las tribus y reafirme su compromiso de unidad en el Señor. La palabra de un rey ungido es poderosa, pero solo si es respaldada por actos de justicia y compasión. Enséñales que el camino a la reconciliación es el único sendero que conduce a la paz. David asintió, su espíritu fortalecido ante la idea de un diálogo. Con fe renovada, convocó a una asamblea en el gran hall del palacio. El eco de sus pasos resonó en el mármol pulido mientras tomaba su lugar en el trono, rodeado por los jefes de las tribus de Israel. La tensión en la sala era palpable, una atmósfera cargada de expectación y temores no dichos. Hermanos míos, comenzó David, su voz resonando con fuerza, hemos sufrido divisiones y conflictos por demasiado tiempo. Hoy nos reunimos no solo como hombres, sino como hijos de un mismo pacto. Recordemos la promesa que el Señor nos hizo: Él es nuestro guía y refugio en tiempos de adversidad. Esta relación que nos une no puede romperse por deudas del pasado. Murmullos de aprobación emergieron entre los asistentes, pero no todos compartían el mismo sentimiento. Amnón, un joven guerrero ferviente y leal a Saúl, se levantó cumpliendo el designio de sus resentimientos. Rey, ¿cómo podemos seguir a un monarca que se hace cargo de los despojos de la casa de Saúl? ¿Acaso no somos igualmente dignos? ¿Quién restaurará nuestro honor? El corazón de David se aceleró. Las palabras de Amnón eran como un desafío que removía la herida aún abierta en el seno del reino. Yo solo soy un siervo de Yahvé, replicó David con humildad. Si se siente despojado, mire al Señor antes de mirar al hombre. Solo en él encontraremos nuestra verdadera honorabilidad y propósito. Los murmullos cambiaron de tono, algunos comenzaron a considerar sus palabras. Sin embargo, el eco de las dudas persistía. En ese momento crucial, el cielo se oscureció, como una advertencia de la lucha que estaba por venir. La voz de Dios, profunda y resonante, penetró el silencio antes de que David pudiese concluir. David, he visto el corazón de tu pueblo, hay más aquí que simplemente traición. La lealtad de Absalón será parte del plan que estoy a punto de revelar. Con el pulso del futuro de Israel en sus manos, David sintió que su destino se entrelazaba con la soberanía de Dios, pero también sabía que la batalla que se avecinaba sería un crisol para la nación. ¿Qué se desplegará ante nosotros, Señor?, clamó en su espíritu, a la vez que sentía que la verdadera naturaleza del pacto estaba a punto de desatarse. La luz de la luna apareció, como un faro en la oscuridad, señalando que la providencia divina estaba en marcha y que lo que estaba por venir llevaría consigo un nuevo entendimiento de la redención, la traición y la restauración del pueblo de Dios. Cuando el sol se alzó internamente sobre Jerusalén, la atmósfera cargada de tensión comenzó a despejarse en un acto de soberanía divina. David, con el peso de la historia sobre sus hombros, reunía al pueblo no solo para reafirmar un liderazgo, sino para implantar un nuevo camino hacia la reconciliación entre las tribus de Israel. La noticia de la muerte de Is-Boset había lacerado aún más la herida del pasado, pero el rey anhelaba que se transformara en un punto de inflexión. Escuchen, pueblo de Israel, comenzó con voz resonante. Este es el tiempo de sanar las divisiones. Con la muerte de Is-Boset llega una oportunidad no solo para restablecernos, sino para construir un reino donde cada uno sea parte fundamental. No dejaremos que las sombras del pasado guíen nuestro futuro. En su corazón, resonaban las palabras de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Los murmullos de la multitud eran un reflejo de la lucha interna,
pero David sabía que su llamado era más fuerte que cualquier resentimiento. A medida que se dirigía a Abner, el antiguo capitán de Is-Boset, se dio cuenta de que podía ser no solo un adversario, sino un aliado. Abner, siendo tú un hombre de gran respeto entre el pueblo, ¿realmente puedes ser la voz que ayude a reconstruir nuestros corazones y nuestras tierras? Abner, llevado por la visión de unidad, asintió con determinación. Rey David, me has mostrado un camino lleno de esperanza, uno que seguiré con lealtad. Unámonos bajo el estandarte de Yahvé, y será un nuevo comienzo para Israel. Como signo de un nuevo pacto, David envió mensajeros a las tribus del norte, invitándolas a reunirse en Jerusalén. El arca del pacto, símbolo del favor divino, fue llevada a la ciudad con grandes alabanzas y danzas. Vengan, pueblos de Israel, juntos seremos un faro de luz y promesa, un reflejo de la gracia de Dios. Salmo 119, 105, sin embargo, en las sombras, los celos y los resentimientos se cocinaban. Absalón, el hijo de David, había comenzado a construir su propia base de poder. Ya le hablaban de un legado diferente al de su padre, uno que prometía restaurar un antiguo esplendor. Pero David, fiel a Yahvé, sabía que la senda que todo rey debería tomar está marcada en el amor y el sacrificio, no en la conquista y el dominio. Enfrentando la realidad de su propio hijo en esta traición, el corazón de David no se llenó de venganza, sino de anhelo de redención. Una noche, cuando la luna alzaba su mirada y los cielos parecían murmurar secretos, David se arrodilló en su aposento. Señor, tu promesa está escrita en mi corazón, si Absalón se alza en contra de mí, que pueda verlo incluso como una oportunidad para mostrar la verdad de tu gracia a través de esta tragedia. Que el amor sea mi respuesta, y no el odio. Los días continuaron avanzando. Las tribus comenzaron a unirse bajo el estandarte de David. La festeja en Jerusalén era un eco vibrante de esperanza, donde el pueblo celebraba la victoria sobre las sombras del rencor. Pero David no podía ignorar el creciente tumulto en su propia casa. Tenía que confrontar a Absalón, una cólera que se había alimentado de la traición por todo lo que ocurrió a su padre, pero donde el amor también debía reinar. David decidió ir a encuentro de su hijo. Fue un desafío de papá a hijo, de rey a príncipe, una reunión que pondría a prueba la fibra misma de su relación. Absalón, dijo David con voz entrecortada, ¿por qué buscas guerra en lugar de paz? La gloria no te pertenece a ti, sino a Dios. Regresa a mí, y juntos podremos restaurar nuestra familia y nuestra nación. Padre, no hay paz donde hay desdén y deshonra, replicó Absalón, su corazón lleno de rencores que nublaban su juicio. Busco lo que es justo para nuestra familia, lo que tú mismo dirías y has prometido. La conversación se tornó áspera, llena de las viejas heridas que aún estaban abiertas. Pero en lugar de romper el vínculo del amor, David se vio devastado por la lucha emocional. La traición de su hijo. Soportaba un peso que solo la sangre podía doblegar. Sin embargo, David sabía que debía intentar lo imposible, perdonar a su hijo, o al menos extender su mano hacia una reconciliación genuina, y así fue que, mientras la tormenta podía seguir en su camino, el anhelo de unidad y amor en el corazón de David se volvía más fuerte. Mientras buscamos construir un Israel unido, mis brazos están siempre abiertos. Te amo, Absalón. Este amor no será tirado a través del odio, sino que traerá restauración. Absalón lo despidió con la cabeza gacha, aún resonando palabras de desafío. Pero las palabras de su padre comenzaron a labrar caminos nuevos en su corazón, aunque él mismo en su camino torcido apenas lo supiese. Finalmente, unido el pueblo y con el trono de David establecido, se recordó que las promesas de Dios aún se cumplían más allá de las luchas humanas. La fe en el Señor se tornó el hilo que teje la historia que ni la traición ni el odio podrían romper. Así, la familia de David y el pueblo de Israel entraban en una nueva etapa, donde la redención era el regalo divino ante los desafíos. Dios había trazado un camino de restauración, el pueblo unificado daría inicio a un nuevo amanecer de esperanza, en donde las victorias se encontrarían en la superación del rencor con amor, y donde la gracia de Dios testificaría de su fidelidad, llamándolo a su pueblo hacia un propósito eterno. La historia de David culminaba, pero la verdad de su reinado había comenzado a desvelarse en la luz de la promesa, en el eco eterno del llamado divino. No fue simplemente el ascenso de un hombre, sino la celebración del plan soberano de un Dios que siempre estuvo presente en su búsqueda, y que solo comenzaba a mostrarse. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta sobre tus reacciones y reflexiones sobre el final.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Que el camino de la unidad y la reconciliación nos guíe a todos.